Aquella noche sofocante de enero, el calor parecía haberse tragado toda la casa. Los grillos cantaban en el monte como si tuvieran prisa por anunciar algo. Isabel Ramírez, enfermera del Hospital Regional de Salta, ya había llegado cansada de su guardia. Pero antes de acostarse hizo lo de siempre, contó la historia del hombre del saco, para que su hija se riera y dijera: «Ay, mamita, vos inventás demasiado. Ese hombre del saco es solo cosa tuya, ¿sabes?». Isabel sonrió. Le acomodó el pelo a la niña y le dijo bajito: «Dormí bien, mi flor. Mamá te ama más que a nada en este mundo». Esa madrugada, el silencio fue más espeso de lo normal. El gallo apenas había cantado cuando Isabel se levantó con una sensación rara en el pecho. Fue hasta el cuartito de Camila. La puerta estaba cerrada, trabada desde afuera, pero cuando la abrió, ya no había nadie allí. La cama estaba deshecha, la ventana abierta, el pequeño grabador de juguete en el suelo. «¡Tú, Camila, mi hija!». El grito de Isabel atravesó el monte, subió por los cerros y cruzó la ruta de tierra. En cuestión de minutos, los vecinos ya estaban encendiendo linternas y corriendo hasta la casa. Llegó gente de todas partes. La noticia se esparció más rápido que viento en sequía. Fue llamado el inspector Morales, hombre serio, de sombrero de ala ancha, que ya había visto de todo, pero nunca una niña que desapareciera de una habitación cerrada por fuera. En la mañana siguiente llegó Esteban Ramírez, el padre de la niña. Isabel y él estaban separados desde hacía 2 años. Él venía de Cafayate, donde trabajaba de carpintero. Apenas pisó el patio, ya gritaba: «¿No te dije que esta casa estaba demasiado aislada? Fuiste vos la que se quedó con la nena, ahora bancátela». Isabel cayó al suelo, llorando. «Esteban, por el amor de Dios, cuidé a esta niña como se cuida un tesoro». El inspector los separó. «Este no es lugar para pelear, es lugar para encontrar a una criatura. Vamos a repartir fotos, hacer patrullaje, interrogar a los vecinos, aunque tengamos que ir hasta Jujuy si es necesario». Pero los días pasaron. Las búsquedas se fueron volviendo silencio, y el nombre de Camila desapareció de las conversaciones del pueblo, como polvo llevado por el viento. Menos para Isabel. Ya no dormía bien. Cada noche escuchaba ruidos que no existían. Corría al cuarto vacío y abrazaba la almohada de su hija como si fuese una persona. Repetía para sí misma, como si fuera una oración: «Mi hija está viva. Lo siento, lo sé». Los primeros meses sin Camila fueron como una pesadilla sin fin. Isabel Ramírez ya no sabía lo que era dormir bien. Caminaba por la casa como un alma en pena, con el rostro seco de tanto llorar. La cama de la niña seguía arreglada. Las muñecas todavía estaban allí, intactas. Su olor permanecía en las sábanas. Y el grabador roto, guardado en el cajón de la cómoda, era como un puñal clavado en el pecho, siempre recordándole lo que había perdido. Las autoridades continuaron la búsqueda por un tiempo, pero cuando llegó el primer aniversario de la desaparición, nadie de la policía apareció más. Ninguna llamada, ninguna nueva pista. Esteban, el padre, también desapareció. Se presentó una última vez 3 semanas después del hecho, diciendo que iba a contratar un investigador privado en Buenos Aires, pero nunca más se supo de él, ni una llamada, ni una carta. Isabel siguió adelante sola, como siempre había hecho. Volvió a trabajar en el hospital, aunque parecía un fantasma recorriendo los pasillos. Las colegas decían que tenía que seguir adelante, pero ninguna de ellas había tenido que enterrar a un hijo invisible. ¿Cómo se sigue adelante sin saber dónde está la persona que más se ama? Fue en esa época cuando Luis Herrera comenzó a aparecer con más frecuencia. Amigo de infancia de Esteban, decía que quería ayudar. Ayudaba a Isabel a cambiar la bombilla del porche, llevaba empanadas calientes los domingos.
La acompañaba hasta la comisaría cada vez que ella insistía en reabrir el caso. «Hola, Isabel, traje unas empanaditas de la feria. Sé que casi no estás comiendo», decía él de vez en cuando. «Gracias, Luis. Me las comeré después, si tengo ganas», ella respondía, sin mirarlo a los ojos. Luis era un hombre callado, de hablar suave. Siempre bien arreglado, con la barba recortada y el cabello peinado con gel. Trabajaba como herrero en un taller cerca de las vías del tren. A ojos del vecindario, parecía solo alguien que intentaba consolar a una mujer destrozada. Pero Isabel no dejaba que nadie entrara del todo. Solo confiaba en sus propios instintos. Y ellos le decían que algo en toda esta historia no estaba bien. Una tarde, después de volver de otro agotador turno, Isabel abrió el armario del cuarto para buscar ropa limpia. Al empujar una caja de zapatos, el viejo grabador de Camila cayó al suelo. Lo miró por un momento. Respiró hondo. 10 años. 10 años desde que ese juguete no emitía un solo sonido. 10 años que estaba allí, callado, tal vez sin pilas, tal vez roto del todo. Pero ese día, Isabel decidió hacer algo que había evitado por años. Tomó el grabador, le limpió el polvo, abrió la tapa. La cinta todavía estaba allí. Colocó 2 pilas nuevas y presionó el botón de play. Al principio salió solo un chisporroteo, un ruido enredado. Luego, una voz débil, una voz de niña. «Hola, radio. Soy Camila Ramírez y tengo 5 años. Estoy jugando a ser locutora». El corazón de Isabel casi se detuvo. Se llevó la mano a la boca. Esa era la voz de su hija. Pequeña, alegre, inocente. Volvió a apretar el play, tratando de contener las lágrimas. «Hoy vi un pajarito azul, y Luis me dijo que si me porto bien, me va a llevar a la juguetería allá en Tucumán, a ver el cuarto nuevo de Princesa». Isabel detuvo el grabador de repente. «¿Cuarto de Princesa?». Volvió unos segundos atrás. «Al cuarto de Princesa nuevo». Eso no tenía sentido. Camila nunca había tenido un cuarto de princesa. Le gustaban más los animales. Vacas, perros, hasta lagartijas. Nunca le interesaron los castillos, ni las coronas, ni los vestidos rosados. ¿Y por qué mencionaría a Luis? La cinta seguía, pero Isabel no pudo escuchar más. Aquella frase ya era un golpe demasiado fuerte. Cuarto de Princesa. 10 años después, una grabación antigua suelta una frase que lo cambia todo. Isabel agarró el teléfono. Tenía que aclarar esto, y esta vez iba a llegar hasta el final. La frase de la grabación retumbaba en la cabeza de Isabel como un tambor de comparsa. Aquello de cuarto de princesa nuevo era demasiado extraño para dejarlo pasar. Durante la infancia de Camila, ella jamás había mostrado interés por cosas de princesa. No usaba vestidos rosados, no jugaba con muñecas de moda, y mucho menos soñaba con castillos. Le gustaban los bichos, el pasto y las muñecas de trapo que ella misma armaba con retazos de tela. Y el nombre de Luis, eso lo volvía aún más inquietante. Él aparecía en la grabación como alguien que le había prometido llevarla a una juguetería. ¿Pero por qué grabar eso? Isabel no quiso esperar. Esa misma noche, se duchó con agua helada, se puso el viejo jean que solo usaba para resolver asuntos serios, recogió el cabello y fue directo a la casa de Luis Herrera, que vivía a 2 cuadras. La puerta estaba entreabierta y él apareció con un vaso de leche en la mano. «Isabel, qué sorpresa. ¿Quieres pasar?» «Solo vine a hacerte una pregunta, Luis, y quiero que seas sincero conmigo. Decime, ¿recordás si alguna vez llevaste a Camila a alguna juguetería?» Luis abrió los ojos por un instante, solo un segundo. Luego volvió a sonreír. «¿A una juguetería? No sé, Isabel. Hace mucho tiempo. Mi memoria ya no es lo que era. Pero vos venías mucho a casa. Y en su cinta, en el grabador, aparece tu nombre, Luis». Él se quedó pálido. «¿Qué cinta?
Una grabación vieja. La voz de Camila diciendo que vos la ibas a llevar a la juguetería, a un cuarto de princesa nuevo. ¿Sabes de qué hablo? Mirá, Isabel, eso debe haber sido una fantasía de ella. Camila era muy imaginativa. Ya lo sabes, inventaba cosas todo el tiempo. Yo mismo no me acuerdo de eso. El silencio se hizo espeso. Isabel lo miró fijo, como si sus ojos fueran un clavo atravesando el alma. Pues yo sí me acuerdo, y no voy a dejar esto quieto. Se dio vuelta y salió, oyendo apenas un buenas noches apagado detrás suyo. En el camino de regreso, el corazón le latía tan fuerte que apenas podía escuchar los grillos. Algo dentro de ella estaba despertando, un presentimiento de que lo que había estado enterrado por años estaba a punto de salir a la luz. Al llegar a casa, fue directo al fondo del armario y sacó una de las cajas viejas. Dentro estaban documentos antiguos, recibos de alquiler, libretas escolares, cartas y algunas fotos de su hija. Debajo de todo eso, encontró la llave de la casa donde habían vivido antes del divorcio, la que quedó en manos de Esteban y que, según decían, estaba abandonada desde que él se mudó a Cafayate de forma definitiva. Si alguien escondió algo, fue ahí, murmuró como si hablara con su hija. A la mañana siguiente, con el sol alto en el cielo, Isabel fue hasta el registro de propiedad para ver si la casa aún estaba a nombre de su exmarido. Estaba. Esteban nunca la había vendido. La dejó cerrada, abandonada. Ni agua tenía, y por eso, esa misma tarde, Isabel regresó a esa casa después de una década. Sola. El portón de madera se caía a pedazos. Las malezas habían invadido todo el patio. El cerco de alambre estaba oxidado y roto en varios puntos. Destrancó la puerta de entrada y entró. El olor a humedad y abandono le llenó las narinas. Pero lo que más le incomodó no fue eso. Fue la sensación extraña de que alguien había estado allí recientemente. Huellas en el suelo de cemento, polvo desplazado, marcas de suelas. Todo indicaba eso. Avanzó con cuidado por los ambientes. El cuarto principal aún tenía el viejo ropero. La cocina estaba vacía, pero limpia. Extrañamente limpia. Como si alguien la hubiera aseado hace poco. Entonces lo recordó. La casa tenía un sótano. Pequeño, pero lo tenía. Esteban solía guardar sus herramientas allí. Un espacio al que se accedía por una puerta oculta en el cuartito del fondo. Isabel nunca había gustado de ese lugar. Era oscuro, húmedo, y él siempre decía que nadie debía tocar nada allí, por seguridad. Se dirigió hasta allí. La puerta seguía trabada, pero ella sabía dónde guardaba la llave de repuesto, detrás del viejo cuadro de la Virgen que todavía colgaba torcido en la pared. Al destrabar, un olor encerrado golpeó su cara. Olor a madera vieja y grasa. Bajó 2 escalones, luego 2 más, pero se detuvo de golpe. Allí en un rincón, bajo una lona vieja, había una cinta VHS. Solo eso, una cinta, sin caja, sin nombre, sin explicación. Ya no tenía videocasetera en casa, pero sabía quién sí. Ese mismo día, Isabel llevó la cinta a la comisaría. Inspector Morales, creo que es hora de reabrir el caso de mi hija. El inspector Morales era un hombre curtido por la vida. Ya había visto de todo. Traición entre hermanos, crímenes por encargo, niños abandonados en la ruta. Pero cuando Isabel Ramírez apareció en la comisaría con aquella cinta VHS sin etiqueta, diciendo que podía estar relacionada con la desaparición de su hija 10 años atrás, sintió un nudo en el estómago, algo poco común para él. ¿Y dónde encontró esto, señora Isabel?, preguntó mientras giraba la cinta en las manos. En la casa vieja, aquella donde vivíamos Esteban y yo. El sótano aún estaba cerrado, pero la llave seguía en su escondite, y la cinta estaba debajo de una lona. ¿Y por qué cree usted que esto tiene relación con el caso? Porque en la grabación del grabador,
La voz de mi hija menciona un cuarto de princesa y el nombre de Luis. Algo raro hay ahí. Y lo peor, la casa estaba demasiado limpia para estar abandonada desde hace 10 años. El inspector asintió, pensativo. Está bien, vamos a ver qué hay aquí. La sala de medios de la comisaría era vieja, con olor a humedad y café recalentado. Había un televisor de tubo enorme y un reproductor de VHS que solo funcionaba después de recibir 2 golpecitos en el lateral. El agente Salas, joven y curioso, ajustó el equipo con paciencia y empujó la cinta. La imagen tardó en aparecer. Ruido blanco, pantalla negra. De repente, una luz tenue iluminó la escena. Era una niña, pequeña, de espaldas, sentada en una cama con sábanas rosadas. «Pausa», pidió Isabel, con la voz quebrada. «Es ella». El inspector miró serio. «¿Está segura? Reconozco hasta la forma de su orejita. Es Camila, sí. Esa colcha la cosí yo misma». Salas presionó play despacio. La grabación era antigua, con el sonido saturado. La voz de un hombre se oía detrás de la cámara, demasiado suave como para parecer natural. «Camila, mira acá, mi flor. Hacé la pose de bailarina. ¿Te acordás?» La niña se acomodó en la cama, tímida. Parecía confundida. No sonreía. «Eso, ahora acostate de ladito, como practicamos, ¿sí?» El inspector frunció el ceño. Isabel se llevó la mano a la boca, temblando. El video no mostraba violencia directa, pero mostraba lo que no debía ser mostrado. «Basta, páralo ya», ordenó el inspector, levantándose. «Esto es explotación infantil, sin duda». Isabel no podía apartar los ojos de la pantalla, aunque las lágrimas le corrían por el rostro. Él la filmaba como si fuera un programa de televisión. Dios mío. El inspector apagó todo y pidió a la gente que etiquetara la cinta como evidencia. «Señora Isabel, esto cambia todo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos?» «Vamos a reabrir oficialmente el caso, y empezamos por lo básico. Esteban. Hay que localizarlo de inmediato, y también al tal Luis. Esa cinta no apareció ahí por casualidad». Salas ya estaba revisando el archivo de Esteban Ramírez en el sistema. Pero había un problema. No había dirección actual. Nada registrado en los últimos 3 años. «Desaparecido», dijo el agente. «Ni quit activo, ni compras, ni registros de alquiler». «¿Y Luis?» «Vive en la calle Las Palmeras, cerca de su antigua herrería. Pero no tiene antecedentes. Nunca fue fichado. Vamos a visitarlo igual, hoy mismo». Isabel los interrumpió. «¿Puedo ir con ustedes?» El inspector vaciló. «No, esto ahora es una investigación criminal, pero usted hizo lo correcto al traer esto. Esa cinta puede ser el comienzo del fin de este misterio». Al salir de la comisaría, Isabel sintió por primera vez en 10 años que algo se estaba moviendo. Por primera vez, el dolor daba lugar a la furia, y la furia a la voluntad de ir hasta el fondo. Regresó a casa, cerró con llave y sacó el cuaderno donde anotaba todo desde la desaparición de Camila. Pistas, nombres, fechas, detalles que ya nadie más recordaba. Ahora, cada pedacito de recuerdo cobraba valor. Y en medio de las anotaciones, una fecha llamó su atención: septiembre de 1995. Camila dijo que Luis le mostró una habitación nueva. Nunca lo había relacionado con nada. Hasta ahora. Esa misma tarde, el inspector Morales y el agente Salas tocaron la puerta de Luis Herrera. Él abrió con una sonrisa en el rostro. «Vaya, inspector, qué honor. ¿Qué se les ofrece? ¿Podemos pasar, Luis?» «Claro, pasen nomás». Pero al cruzar la sala, un detalle llamó la atención del inspector: la alfombra apoyada en una esquina de la pared, con marcas de polvo alrededor, como si hubiese sido movida recientemente, y ese olor, un olor extraño, dulzón, encerrado.
el tipo de olor que solo existe en un lugar donde el aire no circula. La casa de Luis Herrera era una de esas construcciones viejas del barrio, con galería angosta y piso de cemento alisado. Por fuera no llamaba la atención, pero por dentro había un silencio que incomodaba hasta al inspector más curtido. Mientras entraban, el inspector Morales sacó su libreta del bolsillo y comenzó a observar cada detalle. ¿Vivís solo acá, Luis? Sí, señor. Desde que falleció mi padre. Ya hace unos 5 años. ¿Seguís trabajando como herrero? Sí, aunque ahora más por mi cuenta. Arreglo portones, rejas, lo que aparezca. Morales caminaba despacio por la sala. Era pequeña, con un televisor viejo sobre una estantería tambaleante. Había varias sillas de plástico arrinconadas, y en un rincón una alfombra enrollada con marcas visibles de haber sido arrastrada recientemente. El inspector se acercó. ¿Y esto? ¿Estás por mudarte? No, eso estaba en el medio del camino. Lo enrollé para limpiar. Hace rato que no barría esa parte. ¿Puedo echarle un vistazo? Luis dudó un segundo, apenas uno, pero para el inspector fue suficiente. Claro, claro, todo bien. Cuando Morales levantó la alfombra, el piso debajo estaba levemente hundido. No era un sótano propiamente dicho, pero parecía haber una trampilla improvisada, una tapa de madera con un corte lateral para levantarla. Estaba cubierta de polvo, pero la madera era demasiado nueva. ¿Y esto qué es? Ah, eso es solo un espacio para guardar herramientas viejas, piezas de metal, cosas así. Morales miró al agente Salas. Abrilo. Luis levantó las manos, nervioso. Espera un momento. ¿Qué están insinuando? Eso lo vamos a ver ahora mismo. Salas se arrodilló y levantó la tapa. El sonido de la madera raspando el piso provocó un escalofrío en todos. Debajo, un pequeño compartimiento de menos de 2 metros de ancho. Oscuro. Un ventilador viejo girando lentamente y un colchón doblado al fondo. A un lado, una caja con cintas VHS y pilas de anotaciones escritas a mano. Esto no parece un depósito de herramientas, Luis. ¿Me puedo explicarlo? Eso era de mi papá. Yo ni toco esas cosas. Esto es evidencia, dijo Morales con frialdad. Quedas detenido. Ahora. Luis intentó justificarse, pero Salas ya tenía las esposas en mano. Mientras tanto, el inspector recogía una de las cintas. En un costado, escrito con marcador azul, Camila, 1997, Princesa 04. Morales salió de allí con el pecho apretado. El caso era mucho más oscuro de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, Isabel Ramírez llegó a la comisaría con el corazón latiendo como bombo en carnaval. El inspector quería mostrarle algo. No quiso decirle por teléfono qué era. Al entrar, vio al inspector Morales sentado frente a un televisor con una cinta ya lista en el reproductor y una expresión de piedra. Sentate, Isabel, pero antes quiero que respires hondo. Lo que vamos a ver no es fácil. Es sobre ella. ¿Sobre Camila? Sí. Isabel se sentó, las manos apretadas sobre el regazo. Morales dio play. La imagen apareció con ruido. Era una grabación antigua, hecha con cámara de mano. La iluminación era tenue, pero la voz detrás de la lente era inconfundible. Esteban Ramírez. ¿Lista, mi flor? Hoy va a ser especial. Es el volumen 4 de La Princesa. La niña en el video estaba de espaldas, con el cabello largo atado con una cinta rosa. Parecía limpia, cuidada, pero cuando giró ligeramente el rostro, su expresión tenía una tristeza sin nombre. Esteban, susurró Isabel, horrorizada. Fue él todo el tiempo. La grabación seguía con Esteban indicándole a la niña cómo jugar de ciertas formas. No mostraba abuso explícito, pero la sugerencia era clara. Humillante, inaceptable. El inspector pausó la cinta. Isabel,
Creemos que tu exmarido no actuaba solo. Lo que Luis tenía en su casa parece parte de una colección, una red. Y estas cintas muestran que tu hija puede haber estado viva mucho más tiempo del que imaginábamos. ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Encontraron a Esteban? Aún no, pero tenemos una pista. Un domicilio apareció en los cuadernos de Luis, un campo, en Tafí del Valle, abandonado, pero con movimientos recientes. Vamos a enviar una patrulla ahora mismo. Isabel se levantó despacio. Quiero ir con ustedes. Isabel, es peligroso. Puede haber armas, puede haber... No te estoy pidiendo, te estoy diciendo. Esa niña es mi hija, y si hay cualquier posibilidad, yo voy a estar ahí. El inspector la miró a los ojos. En ellos vio una determinación que no se negocia. Está bien, pero vas con chaleco y te quedas en la patrulla hasta que todo esté bajo control. La patrulla de la Policía Federal se dirigía lentamente por la carretera de tierra que conectaba Salta con las zonas rurales de Tafí del Valle. A bordo iban 2 móviles blindados, uno de ellos escoltando a Isabel Ramírez, quien, protegida por un chaleco antibalas, observaba en silencio los paisajes del norte argentino. El camino de ripio levantaba polvo y el aire era denso, cargado de tensión. Nadie hablaba. El inspector Morales viajaba en el asiento delantero, atento al mapa, mientras el agente Salas monitoreaba los informes que llegaban por radio. El sitio está a menos de 5 kilómetros, casa de adobe, techos bajos, parece abandonada, pero hay huellas recientes de neumáticos, informó una voz del otro equipo. Todos en posición. Entramos por los flancos, ordenó Morales. Isabel apretaba el grabador de su hija contra su pecho. Lo llevaba como amuleto, como si eso pudiera guiarla a ella. Al llegar, la escena era exactamente como la habían descrito. Una casa pequeña, a medio caer en medio de la nada. Pero el portón improvisado de madera tenía marcas frescas y había huellas, muchas. Morales levantó el puño y los agentes se desplegaron. Uno de ellos revisó la parte trasera, otro, con escudo táctico, avanzó hacia la entrada. «¡Policía Federal! Si hay alguien adentro, salga con las manos en alto. Silencio». Solo se oía el viento entre los árboles y el golpe de una chapa suelta. Entonces, un sonido sutil rompió la calma. Era un sollozo, débil, entre paredes. ¿Escucharon eso?, dijo Salas. Isabel abrió la puerta del móvil sin permiso. «Es ella, es su llanto». «Isabel, espere», gritó Morales. Pero ya era tarde. Ella corrió con el alma en los pies. Empujó la puerta principal de la casa y entró. Adentro, el aire era húmedo, con olor a encierro y miedo. Las paredes estaban cubiertas con dibujos infantiles, algunos pintados con crayones desteñidos. Siguió el sonido del llanto hasta una pequeña puerta, trabada por una barra de hierro. Salas la quitó de un golpe. Morales la abrió. Allí, en un cuartito oscuro, con paredes cubiertas de goma eva, piso de colchones viejos y sin ventanas, estaba una niña, sentada, abrazando una muñeca de trapo, flaca, pálida, con los ojos agrandados por la luz que entraba por primera vez en años. Tenía unos 15 años, el cabello revuelto, la ropa sucia, la mirada perdida. Isabel dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Camila». La niña se abrazó a la muñeca con fuerza. «Me llamo Melissa. Papá dijo que ese es mi nombre ahora». Isabel tragó saliva. «¿Melissa? ¿Recordás cuando eras pequeña? ¿Una muñeca que se llamaba Anita?» La niña miró la suya. Anita era la primera, pero se rompió. Tenía un botón como este. Sus dedos rozaron el ojo de la muñeca. Luego levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Un segundo. Silencio. «Mamá». Isabel se desplomó de rodillas.
Abrió los brazos. «Soy yo, hija, soy yo». La niña dudó, pero lentamente, como si algo dentro de ella se abriera, se lanzó a los brazos de su madre, cuerpos que encajaban como piezas de un rompecabezas. Él dijo que habías muerto, que el mundo se había terminado, que solo quedábamos él y yo. Mintió, te mintió, Camila. Yo te busqué durante 10 años, nunca dejé de hacerlo. Se abrazaron fuerte, llorando, rotos, juntas de nuevo. El inspector Morales entró con el rostro serio. Detrás de él, el agente Salas sostenía una manta y una botella de agua. «¿Es ella, Isabel?» «Es ella. Es Camila». Entonces la encontramos. Camila bebió a sorbitos, como si ya no recordara cómo tragar. Salas cubrió sus hombros con la manta. «¿Él va a volver?», murmuró. «No, nunca más te va a tocar. Esto terminó, mi amor. Terminó». Pero aún no sabían que lo peor estaba por llegar, porque Esteban Ramírez seguía libre y sabía que habían encontrado su escondite. Y cuando tipos como él pierden su máscara, no huyen, atacan. La ambulancia que transportaba a Camila Ramírez avanzaba lentamente por la ruta de tierra, escoltada por 2 patrulleros de la Policía Federal. Dentro, el aire acondicionado no alcanzaba para enfriar el calor de los cuerpos ni de las emociones. La niña estaba sentada, envuelta en una manta, con los ojos fijos en la ventanilla. No lloraba, tampoco hablaba, solo miraba el mundo como si lo viera por primera vez. Isabel iba a su lado, sosteniéndole la mano. «Estás conmigo ahora, ¿sabes? Nadie más te va a hacer daño, te lo prometo». Camila giró el rostro lentamente. Observó a su madre como quien quiere creer, pero todavía no puede. «¿Aún soy tu hija?» Isabel apretó su mano con fuerza. «Siempre fuiste, siempre vas a serlo». Al llegar al Hospital Regional de Salta, un equipo de emergencia ya las esperaba. Médicos, psicólogos y asistentes sociales estaban listos. Era un caso especial. Uno de esos que hacen que se bajen las voces en los pasillos. La asistente social, Paula Becerra, una mujer firme, de voz cálida y moño ajustado, las recibió en la entrada. «Isabel, podés estar con ella todo el tiempo, pero vamos a necesitar hacerle unos estudios, cosas de rutina, ¿sí? Y después charlar un poco con ella, con cuidado». Isabel asintió. Camila, por reflejo, se aferró al brazo de su madre. «No quiero quedarme sola otra vez». «No te vas a quedar», aseguró Isabel. «Nunca más». Mientras tanto, en la comisaría, el inspector Morales reunía a su equipo. El descubrimiento de la casa de Tafí del Valle había sido una bomba. Ahora sabían que Esteban estaba vivo, prófugo, y conectado con una red peligrosa. Las cintas, los cuadernos, los alias, todo apuntaba a una organización. «Esto no fue obra de un solo hombre», dijo Morales, de pie frente al pizarrón. «Luis era un cómplice, pero Esteban es el núcleo, el centro, y desapareció porque sabía que se le venía la noche». El agente Salas desplegó un mapa. «Esta región, entre Cafayate y los valles calchaquíes, tiene muchas rutas de escape y una casa antigua que Esteban heredó de su padre. Nunca la vendió, puede estar allí. Quiero vigilancia reforzada en el hospital. Si él se entera de que la nena está viva, puede intentar lo impensado. ¿Cree que volvería para hacerle daño? Esteban pasó 10 años construyendo un mundo con ella. Si ese mundo cae, él cae con él». En el hospital, Paula Becerra guiaba a Camila a una sala especial con libros, muñecos y sillones mullidos. «Camila, ¿puedo llamarte así?». La adolescente pensó un momento. «Podés, así me decía mi mamá». Paula sonrió. «Qué lindo, me gustaría hablar un poco con vos, pero solo si querés. No hay presión ni obligación». Camila guardó silencio. Luego respiró hondo. «Él me dijo que el mundo se había terminado, que cayó una bomba, que solo él y yo
habíamos sobrevivido. ¿Te decía eso todos los días? Sí, y que por eso teníamos que quedarnos juntos de ese modo. Paula anotaba en silencio. Lo que escuchaba no era solo abuso físico, era lavado de cerebro, aislamiento absoluto, destrucción de la identidad. Fuera del hospital, Esteban Ramírez conducía una camioneta destartalada por la vieja Ruta 68. Vidrios polarizados, la lona tapando la caja. En el asiento del acompañante, una pistola escondida entre papeles y una muñeca rota. El rostro endurecido, los nudillos apretados sobre el volante. El mundo se le desmoronaba. Sabía que la habían encontrado y no iba a permitir que lo arruinaran todo. En la portería del hospital, a las 4:00 a.m., el guardia recibió una visita inesperada. Un hombre con voz grave, camisa de cuadros y un carnet falso de técnico de mantenimiento. Vengo a revisar el sistema de electricidad de pediatría. Nos llegó el llamado urgente de la central. No suele venir mantenimiento a esta hora. Corte de tensión. Llamado directo del ministerio. ¿Puedo pasar? Dudó un segundo. Después le abrió. Esteban entró. En la planta alta del Hospital Regional de Salta, el inspector Morales revisaba reportes junto al agente Salas. No había novedades aparentes, ningún movimiento extraño durante la noche, pero algo lo incomodaba. Esa intuición que los años enseñan a escuchar. Salas, hace un favor, revisa las cámaras de entrada. Fíjate si alguien entró fuera de horario. Ahora. El agente fue a la sala de vigilancia. Se sentó, tipeó la contraseña del sistema y avanzó rápido entre las grabaciones de la última hora. Pausa. Avance. Otra pausa. Y entonces, ahí estaba, un hombre entrando por la puerta de servicio. Gorro, barba, un carnet que no coincidía con ningún registro. Salas agrandó la imagen. Inspector, es él, Esteban Ramírez. Está dentro del hospital. En el cuarto 23, Camila estaba despierta. El suero seguía conectado a su brazo, pero su mente no podía dormir. Susurraba a su muñeca de trapo. «Estamos seguras ahora, ¿no? Hay luz. Hay gente afuera. ¿Está mamá?» Miró hacia la silla junto a la cama. Su madre dormía con la cabeza caída hacia un lado. Por primera vez, Camila esbozó una sonrisa tímida, pero esa paz era tan frágil como el vidrio. Del otro lado de la puerta se oían pasos, lentos, cautelosos, como si alguien supiera exactamente a dónde iba. Camila se incorporó, atenta. «¡Mamá! ¡Hay alguien afuera!» Isabel despertó de golpe. Corrió hacia la puerta, pegó el oído. Pasos. Más cerca. Isabel arrimó la silla contra la manija de la puerta. «Quédate detrás mío, hija. Quédate atrás». Del otro lado, una voz suave, casi enferma, habló. «Melissa, soy papá. Vine a buscarte». Camila palideció. Su respiración se cortó por 3 segundos. Luego gritó. «¡Es él! ¡Es él!». Isabel también gritó. «¡Ayuda! ¡Policía!». Esteban forzó la manija, empujando con violencia. Pero justo en ese momento, el inspector Morales y 2 policías armados aparecieron en el pasillo corriendo. «¡Suelte la puerta! ¡Esteban! ¡Está rodeado!». El sonido de un arma al ser amartillada retumbó en el pasillo. Por un segundo, el mundo se congeló. Isabel temblaba. Camila lloraba. Todo parecía suspendido en el aire. Esteban soltó la manija y salió lentamente, con las manos en alto. «Solo quería llevármela. Ese mundo allá afuera no es para ella». Morales lo esposó con fuerza. «Ese mundo es tu final, Esteban. Vas a pudrirte en la cárcel». Mientras lo llevaban escoltado, Esteban sonrió de lado. «No entendés nada, inspector. Yo no estaba solo en esto». La sala de interrogatorios de la comisaría de Salta estaba fría, con olor a desinfectante y metal. Esteban Ramírez se sentaba esposado, con la cabeza baja y la mirada clavada en un punto muerto en la pared.
El inspector Morales entró con paso firme y una carpeta bajo el brazo. Vamos al grano, no hiciste esto solo. Esteban levantó la vista. Sus ojos ya no contenían miedo, sino desafío. Depende de lo que quieras escuchar. Si es la verdad, tal vez no la soportes. ¿Quién más estaba con vos? Silencio. ¿Quién más formaba parte? Vas a necesitar más sillas en esta sala. Morales golpeó la mesa con fuerza. ¡Dame nombres! ¡Ahora! Esteban soltó una sonrisa torcida. ¿Recordás al pastor que tiene un programa de radio en el interior? El que hablaba de pureza, tiene una cinta con la voz de tu nieta. El inspector empalideció. Era la primera de muchas bombas. ¿Y el comerciante de la feria de Cafayate? El que vendía juguetes artesanales. Él colocaba microcámaras en muñecas. Hizo 2 para mí. ¿Hay más? Muchos más de los que tenés espacio en esta comisaría para fichar. Y si yo caigo, no voy solo. Mientras tanto, en el hospital, Camila seguía bajo observación. Isabel no se despegaba. Ayudaba con el baño, la comida, el silencio. A veces, su hija se despertaba gritando que él estaba en la pared. Otras veces, solo pedía que le tomara la mano. «Mamita, decime, Chamor, ¿puedo volver a llamarme Camila?» Isabel sonrió con los ojos húmedos. «Nunca dejaste de serlo». Camila asintió, aunque todavía hablaba bajito, como quien pide permiso para existir. «¿Y si no puedo ser como las otras? No hace falta que seas como nadie, sos vos. Y eso ya es mucho». En la vereda de la comisaría, los medios acampaban. Cámaras de Buenos Aires, radios provinciales, portales web. Todos querían cubrir la historia. Los titulares explotaban. Camila Ramírez, niña desaparecida hace 10 años, aparece viva en Salta. Red de abuso infantil puede implicar a religiosos, comerciantes y políticos. Ella dice, él me dijo que el mundo había terminado. Pero Isabel solo quería una cosa. Déjenme en paz. Quiero cuidar a mi hija. En paralelo, el inspector Morales recibía un sobre con documentos claves. Dentro, una copia de una cinta etiquetada como Princesa 04, 2003. La policía científica confirmó. La voz era la de Camila. La fecha coincidía. Y había algo más. Un nombre nuevo. Melissa. Estaban cambiándole la identidad, explicó el agente Salas. Querían reprogramarla. ¿Quién aparece en esa cinta? No es Esteban, ni Luis. Es una voz nueva. Hay un tercero. ¿Otro hombre? Probablemente. Una red completa. Además, encontraron una factura reciente a nombre de Carlos Becerra, comprador de muebles infantiles en una tienda de Tucumán. Lo curioso es que ese nombre era muy parecido al de nacimiento de Esteban, Esteban Carlos Becerra Ramírez. Cambió de identidad para despistar. Confirmado. Morales golpeó la mesa. Llama al escuadrón. Reforzá la vigilancia en el hospital. Hoy termina esta historia. En la noche, Isabel y Camila miraban la tele en silencio. Las noticias mostraban el operativo. Camila susurró. ¿Y si él vuelve otra vez? Isabel la abrazó fuerte. No vamos a escondernos más. Ahora, ellos van a correr. A la mañana siguiente, Camila Ramírez despertó con la mirada firme. Después de años de encierro, dolor y mentiras, algo dentro de ella se había encendido. Isabel la miraba con temor, pero también con esperanza. «Mamá, quiero hablar. Quiero contar todo lo que me hicieron». «¿Estás segura?» «Sí. Ellos tienen que saber lo que pasó, y lo que todavía está pasando». Horas después, Camila fue trasladada, junto a su madre, a la sede de la Policía Federal en Salta. Allí la esperaba una psicóloga, un fiscal y el inspector Morales. Todo se grabaría. Cada palabra, cada pausa, todo podría ser prueba en un juicio que ya no sería local, sino nacional. La adolescente se sentó frente al micrófono.
respiró hondo. Me llamo Camila, y fui la princesa 4. Todos quedaron en silencio. Me llevaron cuando tenía 6 años. Mi papá me dijo que era un juego, que íbamos a vivir solos porque mamá había muerto. Después me dijo que el mundo había explotado, que solo nosotros dos habíamos sobrevivido. ¿Y después qué pasó, Camila?, preguntó la psicóloga. Me llevó a una casa chica, sin ventanas. Había una cámara, un colchón, ropa rosa. Cada semana me filmaba, me hacía repetir frases, me obligaba a sonreír. Decía que si no lo hacía bien, venía el castigo. ¿Cuál era el castigo? Oscuridad, hambre, soledad. Isabel escuchaba todo desde el otro lado del vidrio. Sus ojos no podían contener las lágrimas. También venían otros hombres. Uno era Luis, el herrero. Él copiaba las cintas, las etiquetaba, ponía números. ¿Había más niños? Sí, en otra casa. Nos ponían números. Yo era la 4, estaba la 3, que no hablaba, la 5, que lloraba mucho, y la 8, ella me regaló una pulserita. Se llamaba Clara. La fiscal anotaba furiosamente. ¿Dónde están ellas? No lo sé. Un día vino un tipo nuevo, con barba. Se la llevó a Clara. No volvió. La psicóloga le preguntó, ¿vos sabés quién recibía esos videos? Camila dudó. Había un señor elegante, venía en auto negro, con maletín. Una vez vi que tenía un papel con un escudo, igual al de los diarios. Decía Poder Legislativo de Tucumán. Silencio absoluto. ¿Lo reconocerías? Sí, es uno de los que están en la tele, en los carteles de campaña. El fiscal levantó la vista. La bomba había explotado. Ese mismo día, mientras Isabel regresaba al hospital, encontró un papel bajo el limpiaparabrisas del auto. Deberías haberla dejado en paz. Ahora vas a pagar. Isabel miró alrededor. Un hombre cruzaba la calle con gorra baja. Otro, en una moto, miraba su celular. Todo era sospechoso. Fue directo a la comisaría. Le entregó el papel al inspector Morales. Están vigilándonos, dijo él, y si se sienten acorralados, van a hacer cualquier cosa. No tengo miedo, respondió Isabel. Lo sé. Pero ahora ustedes dos van a salir de escena. ¿Cómo? Van a entrar al programa de protección de testigos. Isabel tragó saliva. ¿Me vas a separar de ella? No, irán juntas, pero van a cambiar de ciudad, de nombre, de historia. Por ahora, es la única forma de mantenerlas vivas. Mientras tanto, desde Buenos Aires, la Policía Federal confirmaba lo que todos temían. La cinta etiquetada como Princesa 04 coincidía con un lote intervenido en España 3 años atrás. Y todos los videos llevaban el mismo sello codificado, Proyecto Princesa. Y Camila era solo una de muchas. La camioneta blanca sin logos avanzaba por la Ruta 40, lejos del bullicio, de las cámaras y del peligro. En su interior, Isabel Ramírez y su hija Camila iban sentadas en silencio, custodiadas por 2 oficiales encubiertos con destino incierto. A partir de ahora serán otras personas, había dicho el inspector Morales antes de partir. Tienen derecho a una nueva vida, a respirar sin miedo. Camila apretaba contra su pecho a Anita, la muñeca de trapo restaurada por Isabel. El hilo nuevo contrastaba con el viejo, como una cicatriz visible. Llegaron a un pueblo del interior de La Rioja, uno de esos donde el tiempo se mueve más despacio. Las esperaban en una casita de adobe pintada de blanco, con ventanas azules y un jardín lleno de lavandas. Un agente vestido de civil las recibió con una sonrisa. A partir de hoy, «Y vos sos Martina Paredes», le dijo a Camila, «y ella es tu mamá, Lucía. Son recién llegadas de Mendoza. Nadie necesita saber más». Isabel lo miró con determinación. «Nadie necesita saber nada, pero nosotras no vamos a olvidar». Días después, los medios seguían explotando. Proyecto Princesa,
Red Internacional de Abuso operaba desde Argentina. Camila Ramírez identifica a político en cinta de explotación. Red podría alcanzar niveles de poder inimaginables. Mientras tanto, en una sesión de emergencia en Buenos Aires, el Congreso Nacional debatía crear una comisión especial. El video de Camila, editado por la Fiscalía, se convirtió en prueba judicial y en símbolo social. El país entero comenzaba a despertar. Una semana después, Camila fue trasladada en helicóptero a un búnker especial para declarar ante la jueza Álvarez, una mujer de carácter firme y rostro maternal. Nadie más tenía acceso, solo cámaras, seguridad reforzada. Protocolo de menor protegida. Cuando Camila entró, con jeans nuevos y un suéter celeste, todos guardaron silencio. Se sentó frente al micrófono y dijo con voz clara: «Me llamo Camila Ramírez. Nací en Salta. Fui secuestrada por mi padre en 1991. Me mantuvieron encerrada 10 años. Me usaron, me grabaron, me vendieron, pero no pudieron romperme. El fiscal pidió un receso para que ella descansara. ¿Querés parar un momento?», preguntó la jueza. «No, quiero decir los nombres. Y quiero que el país los escuche». Y empezó, uno por uno. Luis Herrera, el pastor Esteban Becerra, el empresario de juguetes Martín Bianchi, un senador nacional, un jefe de policía, un juez retirado. El aire se volvió espeso. La jueza, imperturbable, tomó nota de todo. «Esto no se va a esconder debajo de la alfombra, Camila. Te lo prometo». Ese mismo día, la justicia emitió órdenes de captura nacional e internacional. El proyecto Princesa se convertía en el caso judicial más grande de los últimos 30 años en Argentina. Pero no todos lo celebraban. Desde su celda en Tucumán, Esteban Ramírez sonreía mientras observaba las noticias. «Si ella me arrastra, voy a arrastrar a todos». Y no estaba solo. Una llamada llegó a un número encriptado. «Activa el protocolo. Ella tiene que desaparecer». En el pueblo tranquilo de La Rioja, las lavandas del jardín se mecían con el viento suave de la tarde. Isabel regaba las plantas, mientras Camila dibujaba en un cuaderno bajo el árbol de naranjo. A simple vista, parecían madre e hija disfrutando de una vida serena. Pero en el interior de la casa, la mochila de emergencia seguía lista. La ropa estaba etiquetada con nombres falsos, y debajo de la cama un botón de pánico directo a Morales, porque la paz era frágil. Esa noche, a las 3:14 a.m., un auto gris sin matrícula se detuvo frente a la casa. Del asiento trasero bajó un hombre encapuchado, avanzó sin prisa, se detuvo en la puerta. En su mano, un encendedor y una botella con líquido oscuro. Dentro, Camila despertó. Algo la sacó del sueño. «Mamá, hay alguien ahí afuera». Isabel, alerta como nunca, se levantó con sigilo, espió por la ventana, vio el brillo metálico del encendedor. No pensó. Corrió al botón bajo la cama y lo apretó. La alarma se disparó directo al celular del inspector Morales. «Código rojo en punto cero», repito, «código rojo». El atacante lanzó la botella encendida, pero justo antes de que la llama alcanzara la cortina, una ráfaga lo derribó. 2 francotiradores desde el cerro lo neutralizaron. La casa tembló. Camila gritó. Isabel la cubrió con el cuerpo. Al minuto, todo el perímetro estaba rodeado. «Objetivo controlado. Camila y la madre, ilesas», gritó un agente. Camila lloraba sin poder hablar. Isabel temblaba pero resistía. Cuando Morales llegó en helicóptero, ya todo estaba asegurado. El cuerpo del atacante estaba bajo una lona negra. No tenía identificación, ni huellas. Todo borrado, profesional. «¿Están bien?», preguntó respirando agitado. «Nos quiso quemar vivas», dijo Isabel, con la voz quebrada pero firme. «No va a ser el último intento», admitió Morales. «Están desesperados».
Entonces, hágalo. Sáquenos de acá. Horas después, madre e hija eran reubicadas. Esta vez, sin contactos, sin teléfonos. Solo la fiscalía sabía dónde estaban. Morales se quedó solo bajo la luna, viendo las luces de la patrulla desaparecer en la ruta. Apretó los puños, porque él sabía que todo eso era apenas el principio, y tenía algo más. Algo que ni Isabel sabía. La policía había capturado a otro miembro de la red, un hacker, y en su laptop, entre carpetas escondidas, hallaron una fotografía reciente de una habitación rosa y una niña distinta. Tenía una pulsera de cuentas. Tenía miedo en los ojos, y en la parte inferior del archivo un nombre escrito: Clara, Princesa 08, activa. La fotografía encontrada en la laptop del hacker era borrosa, pero clara en lo esencial. Una habitación decorada como un cuarto infantil, con paredes rosadas, luces LED tenues, peluches, y al centro, una niña de unos 12 años, flaca, con el cabello recogido en una colita baja. En su muñeca, una pulsera de cuentas plásticas, idéntica a la que Camila había descrito en su testimonio. El nombre del archivo era directo: Clara, Princesa 08, activa, última sesión 12/06/2025. El inspector Morales se quedó helado. Eso era hace menos de un mes, lo que implicaba una sola cosa: la red seguía operando. Llamó a la fiscalía. Necesito una orden de búsqueda ya. El servidor de donde salió esta imagen apunta a una finca en las afueras de San Miguel de Tucumán. ¿Tenés coordenadas? ¿Coordenadas? ¿Mapa de acceso? Historial de conexión y patrón de tráfico de videos. Y lo peor, parece que la niña fue filmada en vivo hace menos de una semana. ¿Y estás seguro de que es Clara? Morales tragó saliva. Camila la describió con detalles que coinciden exactamente. La pulsera, el lunar cerca de la oreja, incluso el peluche que aparece en la cama, fue hecho a mano por la misma persona que le hizo uno a Camila. Entonces no podemos esperar. Esa misma tarde, la policía organizó el operativo Princesa Final, un escuadrón táctico, 3 móviles encubiertos, vigilancia aérea y agentes especializados en delitos cibernéticos. El objetivo: rescatar a Clara y cerrar el círculo. Mientras tanto, en un refugio secreto, Camila repasaba su testimonio ante una psicóloga. Pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era solo la víctima, era también la testigo clave. ¿Estás segura de que querés hacer esto, Camila? Vas a aparecer en televisión nacional. Sí, quiero que todos me escuchen. Quiero decirles a las otras niñas que no están solas. Y quiero que esos monstruos sepan que no me quebraron. El canal nacional TV Pública Argentina preparó todo. La transmisión sería en vivo, pero su rostro estaría cubierto. Solo su voz y sus palabras saldrían al aire. A las 21:00 Camila Ramírez habló al país. Mi nombre es Camila. Estuve 10 años encerrada por una red de hombres que decían amarme. Me grabaron, me vendieron, me llamaban princesa. Yo era la número 4, pero no fui la única. Hay más niñas como yo. Muchas todavía están ahí afuera, esperando que alguien las escuche. Si alguna me oye ahora, quiero decirles, yo salí. Vos también podés. El país enmudeció. En los bares, en las casas, en hospitales, en terminales, nadie cambió el canal. En redes, su nombre fue tendencia en segundos. Camila habla, Proyecto Princesa, justicia para todas. El presidente ordenó una investigación de emergencia. Senadores renunciaron, empresarios huyeron, pero al sur de Tucumán, en una casa cercada por malezas, luces rojas comenzaban a aparecer. El operativo de rescate estaba en marcha. Y dentro, en un cuarto rosa, una niña escuchó el helicóptero. Se acercó a la ventana. Vinieron por mí y entonces todo estalló.
Los helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban la finca marcada en el GPS como Objetivo Alfa. El sol comenzaba a caer sobre los cerros tucumanos cuando el equipo de asalto se posicionó en formación. Era el final de un operativo que había llevado meses de rastreo, espionaje digital y conexiones internacionales. El inspector Morales estaba allí, con chaleco antibalas, casco y una radio en el pecho. Escuadra 1, flanco este, escuadra 2, ingreso posterior. En 3, entramos. Adentro, la casa estaba silenciosa. Demasiado. Puerta tras puerta, solo habitaciones vacías, hasta llegar al sótano. La traba fue forzada. Un olor a encierro, humedad y miedo brotó como un golpe. La linterna del líder del grupo recorrió las paredes, y allí, en una esquina, entre almohadones gastados y cortinas plásticas, una niña, sentada, ojerosa, temblando. «Tenemos contacto», repetimos, «menor localizada, Clara está viva». El operativo se aceleró. Médicos, psicólogos y equipo forense entraron con rapidez. Clara fue cubierta con una manta térmica. La alzaron con cuidado, como si fuera cristal. No dijo una palabra, pero su pulsera brillaba bajo la linterna. El agente Salas la reconoció al instante. «Es ella, Princesa 08». En el camino al hospital, Clara susurró algo por primera vez. «¿Camila está viva?» «Sí», respondió la psicóloga. «Y te está esperando». Al llegar al centro médico, bajo resguardo máximo, Clara fue examinada. Estaba deshidratada, con signos de abuso, pero estable. En cuanto se sintió a salvo, pidió una hoja y un lápiz. Dibujó algo, un símbolo, una mariposa dentro de una corona. Era el sello que identificaba los videos del Proyecto Princesa. Al mostrarlo a Morales, este supo que no era un simple diseño. «Esto es un logotipo», dijo el perito digital, «usado en múltiples videos incautados en Europa. Hay una versión sellada en alto relieve, como si fuera parte de una empresa. La red no era improvisada, era corporativa». Mientras tanto, Camila estaba en su refugio viendo la transmisión especial en vivo. Apenas la imagen de Clara saliendo envuelta en mantas apareció en pantalla, Camila rompió en llanto. «Lo lograron, la salvaron». Isabel la abrazó. «Vos la salvaste». Minutos después, el teléfono encriptado del refugio sonó. Solo 3 personas tenían ese número: Morales, la fiscal y el juez. Pero la voz que salió del auricular no era ninguna de ellas. Era masculina, suave, demasiado familiar. «Hola, Emiflor. Veo que te convertiste en toda una estrella». Camila palideció. Isabel le arrebató el teléfono. «¿Quién habla? ¿Te olvidaste de mí, Lucía?» «Digo, Isabel, pensé que eras más cuidadosa». El teléfono se cortó. Camila se llevó las manos a los oídos. «¡Es él! ¡No está preso! ¡Lo soltaron!». Morales, al enterarse, pidió rastreo inmediato. El número provenía de un celular satelital sin registro, triangulado desde el sur de Bolivia. Esteban escapó del penal y alguien lo ayudó. La red no estaba caída, solo se había replegado. La sala blanca del hospital protegido tenía olor a alcohol, a limpieza profunda y a recuerdos demasiado sucios para ser borrados. Clara miraba por la ventana, todavía con las marcas del encierro escritas en la piel. La mirada desconfiada, los movimientos lentos, el silencio como escudo. Entonces, la puerta se abrió. Camila Ramírez entró despacio. Usaba un buzo claro y tenía el pelo atado. En sus manos traía algo envuelto en tela. «Hola», dijo, como si costara respirar. Clara giró la cabeza. Tardó en reconocerla, pero lo hizo. Y cuando lo hizo, sus labios se abrieron apenas. «¿Camila?» «Sí, soy yo». Silencio. Las lágrimas empezaron a caer sin ruido. Camila dejó el paquete sobre la mesa. «Te lo guardé todos estos años. Tu pulserita
La arreglé. Y esta muñequita la hicimos juntas una vez. ¿Te acordás? Clara la abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo no hubo miedo. Pensé que te habían matado. Él dijo que estabas castigada para siempre. Él decía muchas cosas. Mentía todo el tiempo. Ahora estamos libres. Camila la miró con ternura y dolor. Ahora estamos juntas, y eso es mejor que estar libres. En otra parte del país, el inspector Morales caminaba por el despacho del ministro de Seguridad. Había estallado una crisis. La fuga de Esteban Ramírez se había hecho pública. Los medios pedían sangre. Lo ayudaron desde adentro, decía Morales. Un traslado falso, una ruta sin cámaras, una firma alterada. Fue una entrega encubierta. ¿Y el juez que firmó? Ya está bajo investigación, pero si Esteban llegó a Bolivia, vamos a necesitar cooperación internacional. La Interpol ya había emitido una circular roja. El rostro de Esteban aparecía en pantallas de aeropuertos, pasos fronterizos, oficinas migratorias, pero Morales sabía algo más. Esteban no está huyendo, se está reorganizando. Esto no terminó, él quiere terminarlo a su manera. En una habitación sin ventanas, con ventilador de techo, una laptop abierta mostraba videos oscuros, códigos, nombres y una fotografía impresa en papel. 2 niñas abrazadas en un hospital, Clara y Camila. Esteban la observaba con ojos enfermos. 2 princesas reunidas, pero aún falta la corona. Marcó un número. Es hora. En simultáneo, Isabel recibía un sobre sin remitente en la puerta del refugio. Dentro, una sola hoja. Volvé al origen. La historia no termina sin vos. Isabel corrió al teléfono. Morales, lo está planeando todo. Nos quiere hacer volver donde empezó. ¿La casa vieja? No, más atrás. La casa donde nació Camila. La del campo de mi madre. Morales activó el protocolo. Vamos por él. Mientras tanto, Clara y Camila descansaban juntas, por primera vez sin paredes falsas, sin cámaras ocultas, sin reglas de silencio. ¿Te puedo decir algo?, dijo Clara, bajito. Claro, sos la hermana que nunca tuve. Camila sonrió, cerró los ojos. Por unas horas, el mundo fue justo. El auto negro de la Policía Federal se deslizaba por la vieja ruta de tierra rumbo a San Fernando del Valle, donde, entre montes secos y cardones altos, aún se mantenía en pie la casa donde nació Camila. Aquella casa antigua, heredada de la abuela materna de Isabel, había estado cerrada durante años. Nadie había vuelto desde la tragedia. Ahora, Isabel Ramírez viajaba en el asiento trasero, con los puños cerrados sobre las rodillas. Él quiere que vuelva allí, decía. Sabe que no puedo evitarlo. Él lo sabe. El inspector Morales, al volante, asintió. Entonces iremos juntos, pero esta vez no como víctimas. Esta vez, como cazadores, llegaron al anochecer. La casa estaba igual que siempre, persianas de madera, galería con pilares descascarados, la parra seca aún colgando como una sombra del pasado. No había luz, pero una lámpara de gas parpadeaba adentro. «Está allí», murmuró Isabel. «Lo sé». Morales le entregó un chaleco liviano, y 2 patrullas se posicionaron en los flancos del terreno. Todo estaba en silencio, demasiado. Entramos por el frente, el equipo va por el fondo. Si lo vemos, no dispares sin orden. Pero si intenta tocarte, no volverá a tocarme nunca más, respondió Isabel con furia contenida. Avanzaron, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era espeso, antiguo, lleno de humedad y recuerdos. Sobre la mesa del comedor, una fotografía, Camila de bebé en brazos de Isabel y Esteban sonriendo detrás. Una copia de esa imagen había aparecido antes, en una de las cintas. Isabel la tomó con los dedos temblorosos. Entonces,
Una voz surgió desde la penumbra. Siempre amé esa imagen. Éramos una familia, ¿no? Esteban apareció desde la cocina, sin arma, con ropa limpia, como si fuera un invitado más. Pensé que vendría sola, dijo. No vuelvo a cometer ese error. Ah, Morales, el perro fiel. ¿No te cansas de este juego? Morales apuntó su arma. Estás rodeado. Entrégate. Esta vez no hay red que te salve. No vine a salvarme. Vine a terminar esto. Esteban sacó un control remoto del bolsillo. ¿Ves esto? Si aprieto este botón, todos los archivos, nombres, clientes, políticos, empresarios, desaparecen. Del servidor, del respaldo, de todo. Isabel lo enfrentó, firme. Mientes. Siempre mentiste. Es mi única moneda de cambio. Dame a Camila y me entrego. La quiero. Es mía. Ella no es tuya. Nunca lo fue. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Morales dio un paso. Esteban, suelta ese control. No hay trato. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo retumbó. Isabel había tomado el arma de un agente y disparado al brazo de Esteban. El control cayó. Él gritó. Se desplomó. Los agentes lo redujeron al instante. Morales la miró con sorpresa. No tenías autorización para eso. No necesitaba permiso. Necesitaba cerrar esto. Isabel entregó el control apagado a Morales. Haz tu parte ahora. Horas después, Esteban fue ingresado al penal de Ezeiza, esta vez bajo vigilancia triple y sin contacto externo. Los servidores fueron intervenidos. El contenido era masivo. Nombres, videos, cuentas bancarias, una red continental de trata y abuso, ahora expuesta. Desde el refugio, Camila y Clara vieron la noticia en directo. Esteban Ramírez capturado tras enfrentamiento en Catamarca. La policía secuestra archivos con más de 15.000 registros de explotación infantil. Camila Ramírez, la voz que hizo temblar al poder. Camila, abrazando a Clara, dijo, no ha terminado, pero hoy ganamos. El gran salón de audiencias del Palacio de Justicia en Buenos Aires estaba colmado. Jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas de todo el continente y representantes de organismos internacionales se reunían por un motivo histórico: el inicio del juicio oral y público contra los principales implicados en la red conocida como Proyecto Princesa. En la primera fila, bajo protección máxima, se encontraban Isabel Ramírez, Camila y Clara. Las jóvenes sobrevivientes sabían que esa jornada sería decisiva, no solo para ellas, sino para muchas otras que aún no habían sido encontradas. La jueza Álvarez abrió la sesión con voz firme. Este tribunal inicia hoy un proceso judicial sin precedentes. Escucharemos a las víctimas, valoraremos las pruebas y haremos justicia en nombre de todos los niños y niñas que han sido silenciados por esta red de explotación. En el banquillo de los acusados se encontraban Luis Herrera, el pastor Esteban Becerra, el empresario de juguetes Martín Bianchi, el exsenador Pérez Altamirano y otros 5 detenidos. Algunos permanecían con la mirada baja, otros intentaban aparentar serenidad. Ninguno tenía escapatoria. La primera en testificar fue Camila Ramírez. Vestía sobria, con el rostro parcialmente cubierto según orden judicial. Al subir al estrado, todo el salón quedó en absoluto silencio. Me llamo Camila, dijo con voz segura. Durante 10 años fui conocida como Princesa 04. Fui secuestrada, manipulada, grabada y vendida. Pero nunca dejé de ser persona, y hoy estoy aquí para contar lo que me hicieron. No solo a mí, a muchas. El fiscal pidió la reproducción de las cintas rescatadas. Una tras otra, las imágenes mostraban pruebas indiscutibles de los abusos, de los métodos de grabación, de los ambientes construidos como escenografía para videos de explotación. La mayoría de los presentes no pudo contener el llanto.
Algunos se retiraron del recinto. Cuando fue el turno de Clara, su testimonio fue más pausado, pero cada palabra suya era un puñal. Me hicieron olvidar mi nombre. Me dijeron que Camila había muerto, que yo era la siguiente, pero ella volvió, me encontró, y gracias a eso estoy viva. Después de escuchar a las víctimas, la Fiscalía presentó documentos bancarios, listas de clientes, facturas truchas, movimientos en cuentas offshore y registros de transferencias vinculadas a Europa y Centroamérica. El juicio quedó suspendido por 24 horas tras más de 8 horas de audiencia. Al salir del tribunal, el fiscal general dio una breve conferencia. Lo que vimos hoy no fue solo el testimonio de dos jóvenes valientes. Fue una denuncia contra un sistema que durante años permitió que esto ocurriera. Y hoy, gracias a ellas, ese sistema empieza a caer. Esa misma noche, Isabel Ramírez recibió una llamada confidencial del Ministerio de Justicia. Señora Ramírez, su voz y la de su hija han sido fundamentales. Queremos invitarla a formar parte de una comisión nacional para asistencia integral a víctimas de abuso. Camila también está invitada. Isabel se quedó en silencio. No decido sola, respondió. Camila elige por sí misma ahora. En la habitación contigua, su hija leía un libro en voz baja junto a Clara. Cuando su madre le contó la propuesta, Camila no dudó. Lo vamos a hacer. Porque si nosotros pudimos salir, otras también pueden. Pasaron 3 semanas desde el inicio del juicio. Cada jornada había sumado más pruebas, más declaraciones, más evidencias de la brutal maquinaria que operó durante años bajo la fachada de instituciones respetables. Iglesias, fundaciones, comercios, familias. El país entero seguía las transmisiones con atención. Se abrieron líneas telefónicas de ayuda, campañas públicas, a investigaciones paralelas en otros países. La presión internacional era tal que la ONU envió observadores oficiales al Tribunal de Buenos Aires. Finalmente, la jueza Álvarez leyó la sentencia. Este tribunal, luego de escuchar a las víctimas, analizar los peritajes, las pruebas audiovisuales y documentales, y evaluar los testimonios cruzados, dicta condena ejemplar contra los principales responsables del proyecto Princesa. 1 a 1. Se leyeron los fallos. Esteban Ramírez, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luis Herrera, 35 años de prisión efectiva. Esteban Becerra, 40 años. Martín Bianchi, 25 años. Pérez Altamirano, 30 años y pérdida de fueros políticos de por vida. Los restantes, entre 15 y 28 años, según su grado de participación. El tribunal también ordenó la disolución de todas las entidades jurídicas utilizadas para operar la red. El decomiso de bienes millonarios que serían destinados a un Fondo Nacional de Reparación para víctimas de abuso. La creación inmediata de un registro público de condenados por delitos de trata y explotación infantil. Cuando las sentencias fueron leídas, la sala permaneció en silencio. No hubo vítores, no hubo gritos, solo un suspiro colectivo, como si, al fin, el aire volviera a circular. Isabel sostuvo la mano de Camila. Clara no pudo contener las lágrimas. ¿Esto es justicia?, murmuró. Camila le respondió. Es el comienzo de algo que nunca tuvieron, ¿verdad? Esa misma noche, en conferencia de prensa, el presidente de la Nación firmó la promulgación del Plan Nacional de Protección y Recuperación para Niños y Niñas Víctimas de Abuso, con el nombre simbólico de Ley Camila. El Congreso aprobó de forma unánime refugios especializados en cada provincia, equipos interdisciplinarios para acompañamiento legal, psicológico y educativo, una línea 144 exclusiva para menores. Camila fue invitada a hablar en cadena nacional, esta vez sin distorsión de voz,
sin filtros. Hoy me devuelven el nombre, pero no lo quiero solo para mí. Lo quiero para todas las niñas y niños que están ahí afuera, esperando que alguien les crea. A mí me creyeron, y eso me salvó. Al terminar su discurso, el país entero guardó un minuto de silencio, no por dolor, sino por memoria, por justicia, por verdad. Después del juicio, después de la sentencia, después de las cámaras y los titulares, vino el silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio que permite sanar. Camila y Clara fueron reubicadas en una nueva ciudad, bajo identidades protegidas, pero ya no como víctimas escondidas. Ahora eran parte de una red de apoyo, no clandestina, sino oficial, respaldada por el Estado y por organizaciones internacionales. Ambas asistían a terapia, a clases de refuerzo escolar, y formaban parte de un grupo de jóvenes que, como ellas, habían sobrevivido a redes de trata, violencia o abandono. Allí compartían sus historias, sus miedos, sus avances. Isabel, por su parte, se convirtió en asesora directa del Ministerio de Justicia en políticas públicas para víctimas de abuso infantil. Recorrió el país dando charlas, entrenando personal de salud, de seguridad, de educación. Pero hubo un momento decisivo para las tres. Una mañana, Camila se acercó a su madre con una carpeta en la mano. «Quiero escribirlo. Todo. Desde el principio». «¿Estás segura?», preguntó Isabel. «Estoy lista». El proyecto tomó forma en cuestión de semanas. Camila y Clara, junto a un equipo de psicólogos, abogados y periodistas, comenzaron a redactar un libro testimonio, pero también una guía práctica para prevenir, detectar y denunciar casos de abuso infantil. El título elegido fue sencillo: Princesas sin jaulas. Cuando fue publicado, el libro se convirtió en lectura obligatoria en escuelas secundarias, institutos de formación docente y universidades de psicología y derecho. Fue traducido a 5 idiomas. Una fundación internacional invitó a Camila a hablar en una conferencia en Ginebra, Suiza, sobre derechos de la infancia. Cuando subió al escenario, con el cabello suelto y un vestido blanco, el público se puso de pie. No por protocolo, sino por respeto. No estoy aquí porque quiera hablar de lo que me pasó. Estoy aquí porque sobreviví. Y si sobreviví, entonces mi historia puede servirle a alguien más. Esa es mi misión ahora. La ovación fue inmediata. De regreso a Argentina, Clara y Camila decidieron comenzar una nueva actividad juntas: talleres de arte para niñas en situación de vulnerabilidad. Pintaban, cosían, tejían y, sobre todo, escuchaban. Porque sabían que a veces una historia escuchada a tiempo podía salvar una vida. Una tarde, Clara colgó un cartel a la entrada del centro cultural donde daban los talleres. Escrito a mano, decía: «Aquí se entra rota, aquí se sale libre». Pasaron 3 años desde el juicio. El país había cambiado. La ley había cambiado. Pero, sobre todo, las vidas de Camila, Clara e Isabel habían cambiado. Vivían ahora en una casa sencilla, rodeada de árboles y perros adoptados, en un pueblo del sur de Argentina, lejos del ruido, pero no del compromiso. La historia del proyecto Princesa se había convertido en un caso emblemático. Se enseñaba en universidades, se estudiaba en organismos internacionales, y había provocado reformas profundas en los sistemas de protección infantil en al menos 5 países de América Latina. Camila, ya mayor de edad, se había convertido en referente regional de derechos humanos. Publicaba artículos, participaba en debates, daba conferencias. Su nombre, que una vez fue borrado de todos los registros, ahora aparecía en libros, premios y reconocimientos. Pero no se trataba de fama. Ella misma lo dijo en una entrevista: «No soy famosa, soy libre,
Y la libertad no se mide por el aplauso, sino por lo que haces con ella. Clara estudiaba trabajo social, quería ser parte del sistema para cambiarlo desde adentro, en cada tarea, en cada trabajo práctico. Llevaba un cuaderno azul con una frase escrita por Camila: «Si te escuchan a tiempo, podés volver a nacer». Isabel, por su parte, había encontrado un nuevo propósito: ayudar a otras madres. Creó un programa para detectar señales tempranas de abuso en el hogar, impartía capacitaciones en hospitales y escribió un segundo libro, esta vez desde su perspectiva. Un día, el teléfono de Camila sonó. Era la jueza Álvarez. «Tengo algo que quiero leerte», dijo. «Es una resolución que acabo de firmar». Camila escuchó en silencio. «Declárese el día 11 de octubre como Día Nacional de la Lucha contra la Explotación Infantil, en conmemoración al testimonio de Camila Ramírez, cuya valentía permitió destapar una red internacional y salvar a decenas de víctimas». Camila no respondió enseguida. Cuando colgó, miró a Clara, que bordaba en la galería. «Nos dieron un día», Clara sonrió, «y nosotras les dimos una vida». Esa noche, las tres se sentaron en la mesa, brindaron con jugo, como siempre, rieron, lloraron, celebraron, porque en esa casa no se necesitaba más que eso para sentir que habían ganado. Un amanecer después, Camila escribió la última línea de su diario. «Mi nombre es Camila, me llamaron Princesa 4, me quisieron callar, pero ahora hablo por todas y no voy a detenerme». Y no se detuvo.